Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo. La ropa no me sirve. Siempre planifico y nunca me salen las cosas. Estoy cansado. Un mundo en el que muchos viven desde la excusa, la queja y la no aceptación. Estoy muy desordenado. Necesito votos. No soporto a mi jefe. Estoy demasiado deprimido. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Inteligencia emocional, psicología positiva. Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un demente positivo. Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Hola, saludos por aquí Ismael, bienvenido a otro Demente Positivo para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos tu coco. Gracias por la sintonía, por escoger nuestro podcast, ya sea en audio que estás escuchando a través de tus auriculares o si nos estás viendo porque ya está cargado en nuestro canal de YouTube donde todos los viernes el episodio de estreno de cada semana se carga también con imagen en el canal de YouTube. Así que esto llega a todos, los visuales, los auditivos, los kinestésicos. Por cierto, hablando de esas tres formas de aprendizaje y de procesamiento de estímulos del entorno que tiene que ver con nuestro cerebro, nuestra conversación del Demente Positivo de hoy es con uno de los cerebros más brillantes del mundo. No solo de Latinoamérica, donde es una luminaria y una lumbrera como neurólogo, sino del mundo. Mi estimadísimo Facundo Manes, un hombre de ciencia, pero también un hombre de conciencia, un hombre que mezcla la ciencia con el mindfulness, y eso me encanta. Y Facundo Manes estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se graduó en 1992, y luego en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, hizo un doctorado en ciencias. Es el presidente de la Fundación INECO para la investigación en neurociencias y fue presidente de la World Federation of Neurology Research Group on Aphasia, Dementia and Cognitive Disorders. Es profesor de neurología y neurociencias cognitivas de la Facultad de Medicina y de Psicología de la Universidad Favaloro en Argentina. Es profesor visitante del Departamento de Neurología de University of California, San Francisco, así como en el Departamento de Neurología del Medical University South Carolina y también de Macquarie University en Sydney, Australia. Realmente es un lujazo poder conversar con mi querido Facundo Manes, porque el doctor Manes es permanentemente invitado a dar conferencias en distintas partes del mundo, ha participado en prestigiosos foros científicos internacionales como la Royal Society of Medicine en Londres y la New York Academy of Sciences, entre otros. Así que vamos a escuchar la primera parte de nuestra conversación con nuestro sabio invitado Facundo Manes. Y también cortesía y gratitud a los miembros del Influencer Circle que recibieron esta entrevista y esta conversación, donde ellos incluso pudieron hacer preguntas en directo a Facundo como parte de un masterclass del Círculo. Así que ahí está, Facundo Manes en Demente Positivo. Facundo, bienvenido a nuestro Influencer Circle, bienvenido a Demente Positivo también. Fue un placer enorme el reencontrarme contigo en Punta del Este y recibir ese abrazo maravilloso y prometernos que íbamos a hacer cosas juntos en el futuro. Y ya habías aceptado a esta invitación, así que muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, en realidad estoy muy agradecido y muy contento por estar con ustedes y además te quiero felicitar a vos por tratar de influenciar positivamente a la gente. Me parece muy importante tu rol. Gracias, Facundo, y lo hablábamos. Y bueno, fuiste realmente un éxito como en todas las plataformas donde te presentas en el America Business Forum, siendo un foro que convoca bajo el nombre de business, de negocios. El tema que tú llevaste no solo incluyó el cerebro, incluyó el tema de la felicidad, incluyó el tema de esas habilidades que el ser humano, que le llaman inteligencias fluidas y que muchas veces antes se, digamos, desprestigiaban hablando de habilidades blandas y que hoy sabemos que son las habilidades que hacen que los seres humanos podamos realmente, entender nuestro sistema operativo, empezando por un órgano tan importante como el cerebro, pero luego también conectando al corazón y todo que está relacionado en este organismo inteligente. Mi primera pregunta es, ¿cómo aprende el cerebro? Porque hay muchos mitos sobre el cerebro, incluyendo ese mito de que nosotros usamos un 10% del cerebro o una ínfima
capacidad de nuestro cerebro? ¿Cuál es la realidad sobre nuestro cerebro? Bueno, el cerebro aprende y debe aprender hasta el último día de la vida. Mucha gente me pregunta, ¿puedo aprender algo, un idioma nuevo después de los 70 años? Y yo le digo, no, debes aprender. O sea que debemos aprender, el cerebro necesita aprender cosas nuevas hasta el último día de la vida. Y básicamente nuestro cerebro aprende cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva y cuando algo nos parece un ejemplo. Hoy sabemos que para que un cerebro aprenda tiene que estar bien nutrido, bien estimulado, sin estrés. El estrés impacta en la memoria, en el aprendizaje. Dormir es importante para aprender, el sueño es salud. Y el sueño impacta en el aprendizaje, en la memoria. También hoy sabemos que debemos tener intervalos, no podemos aprender todo junto, es bueno tener intervalos en el aprendizaje, involucrarnos en lo que aprendemos. Es un mito lo que vos decías, que aprendemos con el 10% del cerebro. El cerebro, cuando tenemos una función cognitiva, o en este momento que estamos hablando, conectados, se activa todo el cerebro. Pero básicamente, para resumir, te podría decir que el cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. ¿Qué debe cambiar tanto en un adulto como en el sistema educativo para que el tema de las neurociencias porque para mí las neurociencias realmente a mí me salvó la vida. O sea, yo vengo de un cerebro que tenía o tiene parte de una predisposición genética a la esquizofrenia, desajustes neuroquímicos que están en mi familia. Muchos de ellos terminando en un instinto impulsivo de suicidio, algunos lográndolo y otros no lográndolo, gracias a Dios con éxito. Entonces, a mí me tocó estudiar el cerebro no por inspiración, sino por desesperación, de decir, cómo un cerebro jodido lo puedo transformar en un cerebro que optimice, que sea saludable, que se convierta en positivo. Y la verdad, si tú me preguntas cuál es el mayor logro que yo he logrado en mi vida, no son los aplausos de una cámara de televisión, es lo que he logrado hacer con este cerebro, porque comparo mi cerebro al cerebro de mis hermanos, que somos genéticamente lo mismo, de mamá y papá, exactamente misma historia familiar, mismo ADN y todo lo demás. Entonces, yo creo que este tipo de información, Facundo, salva vidas, transforma vidas, cambia destinos. ¿Qué puede hacer un adulto que no recibió esto desde la infancia, como todos los que nos están viendo y escuchando en este momento? ¿Y qué sugerirías tú que ocurra con nuestros sistemas de educación para que las nuevas generaciones no tengan que llegar al extremo de sentirse analfabetos sobre su propio cerebro, como nos ha pasado a nosotros? Bueno, yo creo que la educación, ¿qué es la educación, no? Para definir qué significa, en mi opinión, la educación. Y la educación, en mi opinión, es una herramienta que nos da el sistema para tener una brújula confiable, para navegar en este mundo incierto, ambiguo, cambiante. Y estamos en la era de la automatización. Las máquinas, las computadoras, la inteligencia artificial son mejores que nosotros los humanos en muchas tareas automáticas. Pero nunca nos van a reemplazar en lo que nosotros somos distintivos, en lo distintivo del ser humano, que es la empatía, tratar de entender que el otro puede tener pensamientos o sesgos diferentes a los nuestros, ponerse en el lugar del otro, sentir la emoción del otro, en la intuición, en la creatividad, en abrir las mentes. Y bueno, la educación, en mi opinión, debe ser esto en la actualidad, debe tratar de focalizar en lo que nuestro cerebro es único y que las máquinas nunca lo va a lograr. Estas habilidades que vos llamaste blandas, que pueden denominarse empatía o compasión o manejo del equipo o sentir las emociones personales, tratar de modificarlas y las de los demás. Así que la educación para mí debe ser esto, debe ser esta brújula para navegar este mundo incierto y que no tiene que ver con lo automático, con aprender algo concreto, sino con tratar de cultivar las funciones en las que los humanos somos únicos y las que las máquinas no van a reemplazar. Y la educación tiene que entender, el sistema educativo, que aprendemos con el cerebro
y nos enseña el cerebro, o sea, un maestro usa el cerebro para enseñar y un alumno usa el cerebro para aprender, y que algo de lo que sabemos del cerebro puede influir en la educación. Sin embargo, hay que ser cautos porque las neurociencias no pueden escribir los programas educativos, eso lo tienen que hacer los expertos en educación, pero claramente la educación tiene que conocer cómo funciona el cerebro porque eso va a impactar en cómo aprendemos y en cómo enseñamos. Siento yo que lo que sí debe incluirse dentro de nuestros sistemas educativos es una asignatura, como mismo se habla de biología en general, el tema de neurociencia, porque cada vez ustedes descubren mucho más cómo funciona y cuáles son los procesos y cómo además, por ejemplo, a través de la psicología positiva, que está muy conectada con las neurociencias, cómo además ese órgano, a través de esa neuroplasticidad, uno lo puede constantemente moldear, incluyendo la estructura molecular biológica de lo que sucede dentro del cerebro, que es lo que me he dedicado yo a estudiar con el tema de la meditación, y cómo la meditación influye en la estructura molecular del cerebro y las reacciones que uno tiene y las respuestas en todo esto. Entonces, quizás empecemos a explicar conceptos que son muy familiares para muchas de las personas que me escuchan, porque constantemente yo los estoy hablando, pero qué mejor que escucharlos de ti. Cuando hablamos de neuroplasticidad cerebral, ¿a qué nos estamos refiriendo, Facundo? A que el cerebro se reorganiza permanentemente. En este momento, tu cerebro, mi cerebro, el cerebro de quienes se nos acompañan, está reorganizándose. La experiencia reorganiza, moviliza las neuronas, las conexiones, y nuestro cerebro se está permanentemente reorganizando. Y no solo la experiencia, lo que comemos, lo que vivimos, modifica la conexión cerebral. Nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad que nos permite adaptarnos permanentemente, y el cerebro, con cada experiencia, con lo que comemos, con lo que sentimos, se está reorganizando permanentemente. Eso es la neuroplasticidad. Y vos bien dijiste que aprender de cómo funciona la mente te ayudó a vivir mejor. Y yo coincido con eso. Es muy, muy importante lo que vos dijiste, porque a mí también estudiar el cerebro me dio herramientas para manejar la ansiedad, para manejar el miedo, para eliminar los pensamientos tóxicos que todos tenemos, y para entender que el bienestar se debe trabajar. No es que yo voy a andar por la calle y una varita mágica me va a decir vos vas a tener bienestar ahora o felicidad. Se puede construir y se puede trabajar y se puede modificar ciertos esquemas mentales para obtener más bienestar. Así que yo coincido plenamente con vos que conocer sobre el cerebro, sobre las neurociencias, ayuda a vivir mejor. ¿Cómo trabaja Facundo Manes sus pensamientos tóxicos, negativos, reciclados? Danos el secreto. ¿Qué haces tú para, cuando los identificas, pues tratar de disolverlos, o por lo menos que su frecuencia se aleje hasta que quizás desaparezcan dentro de uno? Bueno, la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Por ejemplo, yo puedo terminar esta conversación con ustedes, desconectar la computadora, y ahora pienso ir al gimnasio y a correr, y puedo pensar en el viaje al gimnasio y que lo defraudé a mi amigo Ismael, él esperaba más de mí, quizás no le gustó lo que yo dije, pero yo no tengo ninguna evidencia de esto va a aparecer en mi mente. O yo puedo ahora ir al gimnasio en mi auto y decir, qué bueno, tuve una conversación con Ismael, ayudé a contribuir con la base científica a todo lo que habla él, la gente que nos aprendió más sobre el cerebro, y me puedo sentir mejor. Y yo no tengo ninguna evidencia si a vos te gustó o no esta charla, ni vos por educación me vas a decir la verdad si no te gustó. Pero en mi mente van a aparecer pensamientos que yo tengo que entender que si son tóxicos y los dejo ir como las nubes que pasan, van a desaparecer. Y si yo me engancho en rumiar sobre estos pensamientos, van a persistir. Así que una manera de manejar estos pensamientos tóxicos es saber que existen y saber que, como las nubes, se tienen que disipar o tienen que desaparecer. Y así lo hacen. Uno tiene que dejar de pensar en eso o dejarlo fluir sin juzgar, como bien sabes vos. Uh-huh. Y una vez que uno le quita la atención y le quita la energía, pues ellos se van, como las nubes, tal cual tú has dicho. Explícanos en detalle qué ocurre a nivel neuroquímico, a nivel fisiológico, cuando uno no es capaz de
no engancharse con esos pensamientos tóxicos, y esos pensamientos tóxicos están en nuestro cerebro. ¿Y por qué digo esto? Porque para mucha gente el tema de la mente es como que, bueno, la mente es una nube, está esotérica, está por allá arriba, pero la mente está conectada al cerebro. Entonces, sí, todo lo que está en la mente tiene un efecto fisiológico. Explícanos ese proceso, Paco. Bueno, primero es esto que dijiste vos, que el cerebro crea la mente. El cerebro da origen a la mente. Todavía no sabemos bien cómo se genera la mente, pero claramente la biología, las conexiones, las miles y miles de conexiones neuronales dan lugar a la mente. Pero yendo a tu pregunta concreta, nosotros tenemos circuitos de miedo. Somos bastante buenos en detectar el peligro los seres humanos, porque básicamente en la evolución lo que hicimos fue detectar el peligro y sobrevivir. Pero a veces detectamos peligro donde no hay. Y eso es la ansiedad patológica. Tener un poco de ansiedad es normal. Yo voy a cruzar una calle peligrosa y tengo que estar atento para que no me pise un auto. La verdad que estar atento al peligro es un mecanismo fisiológico normal, pero muchas veces en la vida moderna, sobre todo con la tecnología, un terremoto en la otra parte del mundo nos puede generar ansiedad, o una matanza en un colegio en la otra parte del mundo, porque se activan los mecanismos de miedo, de ansiedad, y esto pasa también cuando tenemos estos pensamientos. Estos pensamientos se activan porque tenemos circuitos relacionados con los pensamientos obsesivos y ansiosos que están activados, y se forma un loop que claramente cuando uno se enfoca en el presente, que es lo que vos haces cuando meditás, si bien lo explicás, esos circuitos de ansiedad y de obsesiones se eliminan. Entonces, por eso es muy importante la meditación, porque cuando uno se enfoca en el presente sin juzgar, elimina la función de estos circuitos cerebrales obsesivos y ansiosos. ¿Qué tal la primera parte de la conversación con Facundo Manes? ¿Verdad que uno aprende escuchando cada oración, cada frase, cada herramienta que nos comparte sobre cómo vivir mejor y cómo además no ser esclavos cerebrales, sino los reprogramadores conscientes de nuestra mentalidad y nuestro cerebro? Vamos a una pausa de breves mensajes y seguimos con más de Demente Positivo conversando con Facundo Manes. Nuestro invitado se está convirtiendo en un demente positivo. En estos próximos 3 días va a haber un entrenamiento técnico, pero al mismo tiempo va a haber otro entrenamiento que es el entrenamiento mindfulness, el entrenamiento liderazgo, el entrenamiento conciencia. He aprendido no solo las técnicas del maestro, sino también a conocerme, a poder desafiar mis propios límites y poder llegar a ser la comunicadora que quiero ser. Mi experiencia ha sido realmente fantástica. Ismael Cala es uno de los mejores comunicadores. Me enseñó sobre todo a conectar mi corazón con la audiencia. Y así llegamos al final de la 4ª promoción de Cala Speaking Academy. 4 días intensos de convivencia, de aprendizaje, de desaprendizaje, pero sobre todo de compartir desde el corazón. ¡Gracias a todos! Nos vemos en el próximo. Señoras y señores, atención, por favor. Presta atención. Ismael Cala tiene muchas buenas cosas para contarte. Aquí, en Demente Positivo. Demente Positivo. Aquí estamos de vuelta después de esos brevísimos mensajes de Mente Positivo, segunda parte de nuestra conversación con Facundo Manes, donde no solo yo pregunto, sino que también algunos de los miembros de nuestro foro en el Masterclass del Influencer Circle tuvieron la oportunidad, el privilegio de tener una consulta médica con uno de los cerebros más brillantes sobre neurociencias en todo el mundo. Así que escuchemos esta segunda parte que está realmente interesante. Hay otro elemento, mencionaste el tema del recurso del miedo por supervivencia, que además me parece maravilloso que lo tengamos porque es una alerta importante. Pero hay otro elemento que creo que también viene de nuestro cerebro prehistórico en el sentido de esto del miedo, de la supervivencia, y que cuando yo lo descubrí también un poco, pues me sorprendí, pero al mismo tiempo sentí alivio porque entendí que lo que de una manera paranoide, yo pensaba que me estaba sucediendo a mí, le sucede a todo el mundo. Porque todos tenemos un cerebro. Es lo que le llaman en inglés el negativity bias o el prejuicio a la negatividad del cerebro. Que mucha gente, si no sabe que esto es un aspecto común,
lo quiere esconder porque piensa que es un gran problema que tiene y que los demás no lo tienen. Entonces, cuando yo supe que esto le pasa a todo el mundo y que es un mecanismo del cerebro, dije, bueno, pues no estoy tan loco como creo por contagio de mi herencia familiar. Esto le está pasando al resto de la humanidad. ¿Qué cosa es el negativity bias o el prejuicio de la negatividad y por qué lo tenemos en el cerebro? Bueno, la mejor manera de resumirte esto de una manera global es que nosotros ahora, mira, estamos en diferentes partes del mundo, hablando por tecnología, tenemos la mejor calidad de vida nosotros, somos afortunados, de toda la historia de la humanidad. Y si uno ve a nuestra sociedad en la actualidad, tenemos la mejor calidad de vida de la historia, con todos los problemas, con el hambre, con la malnutrición, con las guerras que todavía no existen, pero si uno lo saca de la coyuntura actual y ve la historia de la humanidad, hemos progresado en casi todos los frentes. Sin embargo, pensamos que estamos viviendo en una era de peleas, de guerras, de catástrofes, de que se acaba el mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos cerebro. Esto se explica por el cerebro. Estamos en la mejor época del mundo, tenemos la mejor calidad de vida posible, hemos desarrollado medicamentos para enfermedades que antes mataban a la gente en la segunda o tercera década. Sin embargo, pensamos que estamos mal. Y porque nosotros vivimos con sesgos, y no solo sesgos negativos, sino también sesgos positivos. Sesgo de confianza, de tener confianza o tener un sesgo positivo de que todo va a andar bien. Así que a veces tenemos sesgos positivos y a veces sesgos negativos. Y te voy a dar un ejemplo de los sesgos positivos, de cómo pueden explicar ciertas catástrofes de la humanidad. Chernobyl, hubo una serie ahora que estuvo de moda sobre la tragedia de Chernobyl. Según la serie y según muchos que cuentan la historia, se puede entender porque el sistema comunista era corrupto, era obsoleto, era autoritario. Pero sin embargo, el Katrina en Estados Unidos, la inundación en Katrina, si bien fue un fenómeno natural, la inundación, los habitantes de esa zona habían construido casas en lugares que no tenían las defensas suficientes para una inundación. Y lo mismo pasó en Japón cuando hubo un tsunami que afectó un reactor nuclear. Uno dice, bueno, un tsunami no lo puede controlar. Sí, pero la gente, las personas que construyeron el reactor nuclear sabían que era una zona de tsunami. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué pasó Katrina, Chernobyl o la explosión nuclear a través del tsunami en Japón? Por este sesgo de optimismo. Y como hay sesgo de optimismo, hay sesgo de pesimismo o ver todo mal o pensar que nosotros somos unos impostores y que a vos te fue bien porque el sistema se equivocó y vos triunfaste. Inclusive le damos más sentidos a perder $50 que a ganar $50. Así que tenemos cierta tendencia a este sesgo negativo que muchas veces no coincide con la realidad. Pero el mayor ejemplo es que vivimos mejor que nunca en la humanidad, sin embargo nos sentimos muy mal. Todo el mundo está preocupado por la humanidad en la actualidad y en los hechos concretos, en la evidencia de todos los hechos, desde la nutrición, más allá de todos los problemas que tenemos, estamos viviendo la mejor parte de la historia de nuestra evolución. Y en eso, yo que vengo de la industria de la noticia, puedo decir que los noticieros contribuyen de una manera fatal a reforzar lo que tú acabas de decir, que es esa imagen apocalíptica de que el mundo se está acabando. Los titulares de los noticieros lamentablemente no son los sucesos de la abundancia y de todo lo que la humanidad sigue descubriendo y haciendo, sino esos sucesos que generan muertes, que generan impacto social. De hecho, cuando en una sala de redacción en inglés uno escucha qué cosa es la premisa del periodismo, en inglés se dice, if it bleeds, it leads. Si sangra, lidera. El titular más sangriento es el que abre un noticiero o el que pone la primera página. Y eso nos influye a nosotros en quedarnos con esa percepción de escasez, de insuficiencia, de lucha, cuando tienes toda la razón. El momento en el que nosotros vivimos es el más abundante hasta ahora en la historia de la humanidad. Pero coincidiendo con lo que vos planteás de los noticieros y tu historia en los medios, nosotros somos seres emocionales. Los seres humanos somos seres emocionales.
tenemos emociones primarias, que son el miedo, la ira, la sorpresa, la alegría, la tristeza, el asco. Y estas emociones primarias están en otras especies, incluso están en todas las culturas. Pero hay emociones secundarias que son únicamente humanas, no están en otras especies, que son el orgullo, la culpa, la vergüenza. Eso depende más del contexto. No es lo mismo el orgullo en Medio Oriente que en Latinoamérica, que en Sudamérica, o la culpa o la vergüenza. Entonces somos seres emocionales, nos gusta vernos como seres racionales, pero somos seres emocionales, por suerte, porque no podíamos vivir en modo racional. Y las emociones le dan color a nuestro estado mental. Las emociones nos conectan con nuestro pasado evolutivo, las primarias, y nos diferencian de nuestro pasado evolutivo. ¿Por qué te conté todo esto? Porque de todas las emociones primarias y secundarias, la más importante es el miedo. Porque uno puede posponer una copa de vino, una noche romántica, lo que no puede posponer es el peligro. Entonces uno prioriza lo que da peligro. Por eso las noticias, los políticos, las grietas, los malos líderes utilizan el miedo como factor de control social. Porque el miedo es la emoción más importante, porque detectar el peligro nos permite sobrevivir. Maravillosa explicación. Y en la antítesis del miedo, imagino que podemos hablar del amor, ¿no? Del amor como una energía, del amor como una emoción. ¿Es posible que uno pueda crear, desde una disciplina de entrenar su cerebro, un estado de amor, de conexión, digamos, de felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? Para mí, la felicidad es la ausencia de miedo. ¡Wow! La ausencia de miedo. Pero es que todos los seres humanos tenemos miedo. Sí, pero hay momentos que no, vivimos con ciertos pensamientos que nos llevan a tener alerta o miedo. Cuando logramos justamente la meditación, uno está concentrado en el presente sin juzgar. Hay una plenitud que para mí es lo que más asocio al bienestar, a la felicidad, y que no depende después de cierto punto de lo material, ni de la fama, ni del éxito. Es solamente tener una plenitud que se logra con un cerebro atento, que como bien sabes es un cerebro más feliz y más productivo. Maravilloso. Hay una señora en el cerebro que se llama amígdala y que se le ha dado mucha mala fama porque se dice que la amígdala es como la centinela de la aventura y de lo desconocido, porque la amígdala siempre está almacenando, digamos, los traumas, lo que te salió mal y recordatorios para que no vuelvas a caer. Digamos, si te caíste en un hueco, pues bueno, la amígdala te dice, oye, viene otro hueco, pero a veces la amígdala es nuestro propio enemigo si uno no sabe que ahí está sucediendo esto, porque nos alerta de que me fue mal en un emprendimiento y viene uno que se parece y me viene el recordatorio. Entonces, yo he tenido que trabajar mucho esta señora, porque digo, bueno, pues esta señora en mi cabeza, en cosas de verdad, de peligro, de vida o muerte, me funciona maravilloso, quiero que esté ahí. Pero en otras cosas donde yo tengo que tomar riesgos, donde tengo que lanzarme a lo desconocido, donde tengo que lanzarme a un poco de aventura, esa amígdala me está literalmente jodiendo. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cómo uno mantiene una relación sana con esa amígdala, que es esa pequeña glandulita? Bueno, es cierto, la amígdala es como dos almendras en cada hemisferio que son importantes en la emoción y sobre todo en el miedo. Y vos me preguntaste antes cuál es el antídoto al miedo, sobre todo también para el control social. Es la cooperación, lo que vos dijiste, el amor, el afecto, la cooperación, porque para nosotros evolutivamente es más importante sobrevivir que ser feliz. Nosotros no estamos preparados para ser felices evolutivamente, es algo reciente la necesidad de tener bienestar y ser feliz. Nosotros evolutivamente estamos preparados para sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivíamos antes? En grupo. Por eso somos humanos, porque en algún momento de la evolución nosotros para sobrevivir mejor necesitamos vivir colectivamente. Somos la especie que ha logrado mayor complejidad en el grupo social. Los chimpancés viven en docenas, los erizos viven aislados. Nosotros vivimos en Miami, en Buenos Aires, en México, DF. Entonces, la mejor manera de contrarrestar el miedo es la cooperación, es trabajar en equipo, incluso se piensa que la música apareció en la evolución para movernos juntos.
Así que estar juntos, cooperar, es el mayor antídoto para disminuir la amígdala, la actividad de la amígdala. O sea que una vida social activa. Y de hecho coincide lo que tú me estás diciendo con los investigadores, por ejemplo, que se han ido a estas zonas azules en el mundo, que le llaman, donde hay una concentración de centenarios, y un factor importantísimo, entre otros, es una vida social, una conexión, sentido de cooperación. Mientras que mucha gente que se aísla, cuando llega a esa llamada tercera edad, su cerebro envejece, se siente triste. ¿Cómo sugieres tú que uno mantenga bienestar al estilo Mirtha Legrand, que ustedes tienen en Argentina? Yo siempre la pongo de ejemplo, porque Mirtha, además de ser amiga, yo la admiro, una señora de 93, casi creo que cumple 94 años, que tú has estado muchas veces en su programa, yo he estado 5, y a mí me llama mucho la atención cómo tiene un cerebro totalmente activo, ágil, vital, y tiene una vida social tan plena. Entonces, ¿qué hacer para llegar a esa edad? 93, 94, 100 años, a ese estilo Mirtha Legrand, con esa vigencia de agilidad mental. Bueno, como bien dijiste, en estas zonas del mundo azules hay mayor expectativa de vida. Y en Cerdeña, una de estas zonas, se estudió qué factor predecía longevidad. Y era la conexión humana, la conexión social. Pero también, como bien sabés, como somos seres sociales, si vos me tenés que preguntar, Facundo, ¿cómo definirías en 2 palabras al órgano más complejo del universo, el cerebro? Yo te diría, es un órgano social. Y hoy la mayor epidemia en la salud pública mundial es la soledad. La gente en el mundo se siente sola, más allá de la tercera edad. En Estados Unidos, un país rico, industrializado, el 40% de los americanos se siente solo. En China, que se está industrializando, la soledad aumenta. Es una paradoja. A medida que los países sean más ricos, la gente se siente más sola, las actividades son solitarias, hacen todas actividades solitarias. Entonces, es importante saber que somos seres sociales. Vos me creés que o la gente que está compartiendo la charla me cree que cuando tenemos sed hay un cambio cerebral para que nos lleve a buscar líquidos. Cuando tenemos hambre, vos me creés que hay un cambio cerebral para que nos lleve a buscar alimentos. Me creen que cuando tenemos sed y hambre pasa algo en el cerebro que nos lleva a buscar alimentos y líquidos. Bueno, cuando estamos solos, también el cerebro entra en modo de autopreservación, como cuando tenemos sed o hambre. Es un mecanismo biológico, estar conectado con otros seres humanos. Y en Cerdeña lo que predecía longevidad era la conexión humana, porque los adultos, porque en general las mujeres viven más que los varones en todo el mundo, menos en algunos lugares como en Cerdeña, donde los varones viven tanto como la mujer. Y estudiaron qué predecía longevidad en los varones, y era en los hombres, y era la conexión humana. Así que somos seres sociales, necesitamos vínculos humanos, vínculos profundos, no importa la cantidad, sino la calidad. Pero sentirnos solos nos mata. La soledad es un factor de mortalidad más importante que el alcoholismo, la obesidad y la polución ambiental. Sin embargo, todos nosotros fuimos al médico y nunca nos preguntó cuántos vínculos humanos tenía. ¡Wow! ¡Qué poderosa esa reflexión! Y me encanta porque fíjate, cuando nosotros empezamos a construir el proyecto del Círculo, vimos muchísimas investigaciones, y una de esas investigaciones justamente decía que la gente prospera, crece y evoluciona más cuando tiene un sentido de pertenencia a un grupo social de estrecha conexión, una tribu. Y esa investigación a mí me hizo reafirmar que tendríamos un éxito enorme y que el crecimiento incluso no sería para solo los miembros de nuestro círculo, sino para mí también como guía y como facilitador en un círculo de influencia como este, porque está comprobado que tienes tú una fiscalización, que tienes a gente que está a tu misma altitud, buscando y encontrando respuestas a la par, y es como vibrar en una misma frecuencia. Quiero moverme a otro tema con el cerebro, y es que se ha estudiado reciente sobre el tema de la capacidad del cerebro de hacer 2 o 3 actividades a la vez, lo que se le conoce como el multitasking, ¿verdad? Porque muchos de nosotros decimos somos multitaskers. Las mujeres van y en un semáforo tú las ves maquillándose y al mismo tiempo conduciendo, y entonces, ¿es eso realmente multitasking? ¿Es nuestro cerebro, digamos, capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo?
Bueno, somos capaces, pero lo hacemos mal. La multitarea nos genera más estrés, más ansiedad y nos impacta incluso en el rendimiento, en la performance cognitiva. Si estamos en una reunión y pensamos, o en una conferencia, y estamos mandando texto o mensaje de WhatsApp, nosotros tenemos la falsa creencia que aprendemos sobre la conferencia y que además vamos a mandar bien el texto. Seguramente no aprendemos tanto de la conferencia y tenemos más chance de equivocarnos en la ortografía o en algún error en el texto. Así que no está mal tener la capacidad de multitasking un rato, un tiempo, pero no podemos vivir así. O sea que yo veo que en 10, 15 años vamos a mirar para hoy y decir, qué locura cómo vivíamos en el 2020, chequeando permanentemente el teléfono, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, porque creo que lo que más se va para mí en 20 años, tener la multitarea que tenemos ahora con el celular va a ser visto como fumar ahora. Va a haber gente que lo haga, pero no va a ser muy cool. Lo que va a ser cool en el futuro va a ser el contacto humano, los vínculos humanos, privilegiar lo humano. Yo creo que con la tecnología lo que va a pasar es como el auto. Vamos a usar el auto para movernos, pero no vivimos en el auto. Y hoy vivimos con la tecnología. Así que yo creo que va a haber una reivindicación, si queremos ser más felices y tener más bienestar, del contacto humano. He leído que en un futuro cercano, lo que soñó Walt Disney, que dicen que está congelado porque él quería que su cerebro se estudiara y se replicara y se descargara lo que hay en el cerebro, yo he leído que es posible que en un futuro nosotros podamos llegar a descargar nuestra conciencia, o sea, la información que hay en el cerebro. ¿Tú crees que eso va a llegar a un punto de realidad y manifestación, que aunque uno muera, lo que está almacenado en su mente y en su cerebro puede quedar en una nube, en un disco? No creo. Lo conozco, hay muchos gurúes, sobre todo tecnológicos, que sostienen eso, pero no conocen el cerebro. Porque nuestro cerebro, incluso conozco que dan fechas. En el 2020, no, fechas y todo, por eso te digo, fechas y todo. Entonces digo yo... No va a pasar. Porque no conocen el cerebro humano, porque nuestro cerebro, la neurociencia ya ha resuelto el tema cuerpo-mente. Nosotros, para que funcione nuestro cerebro, que genera la mente de la manera que conocemos, tenemos que tener un cuerpo. El cuerpo, también el aparato digestivo tiene un sistema nervioso, los músculos, lo que llamamos en inglés gut feelings, en castellano sería decidir por la intuición que nos dice el cuerpo. O sea, no se puede entender, la neurociencia ya ha resuelto el tema mente-cuerpo. Y primero que va a ser imposible, en mi opinión, sacar todas las conexiones cerebrales de tu historia y ponerla en un pendrive o en una nube. Y además, para que funcione nuestro cerebro y cree la mente, es necesario que esté inserto en el cuerpo, y eso no va a suceder. Así que yo creo que eso es un sesgo de optimismo de algunos tecnólogos, pero no tiene ninguna evidencia científica. Lo que me llama la atención es que mis colegas neurocientíficos, sobre todo en Estados Unidos, no se han hecho eco de esto. Y yo veo siempre estas hipótesis del lado más tecnológico, pero no de expertos en el cerebro. Y muchas veces le he preguntado a mis colegas americanos por qué no contrarrestan esta información, y es simplemente porque lo ven como un disparate. Así que la pregunta es muy importante, de que no vamos a poder extraer nuestro cerebro y ponerlo en una nube o ponerlo en una computadora, porque simplemente el cerebro no se puede separar de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, incluso el cerebro que tiene nuestro cuerpo, es clave para la mente. Ahora, te cuento una experiencia, Facundo, a ver qué lectura me das tú de esto. Una experiencia que, si yo no lo hubiese visto y no hubiese estado allí presencialmente, aún con el trabajo que he hecho de cambiar mi paradigma mental de ver para creer, de ese paradigma limitante donde si no me muestras la evidencia no lo creo, tienes que enseñarme el tubo de ensayo para yo saber que esto es válido. Yo tuve que cambiar eso porque nuestra educación a mí me parece que es demasiado extracientífica y que muchas veces la ciencia no logra todavía, digamos, llegar a información que está en el campo de lo desconocido todavía para el ser humano. Entonces, en India, en el ashram de un gurú indio que yo sigo, que se llama Sri Sri Ravi Shankar,
Él tiene un programa de meditación que se llama Intuition First, o Intuición Primero, que por cierto ya está llegando a Argentina, ¿eh? Quiero que lo averigüemos y te voy a decir dónde lo están instruyendo, porque me gustaría que tú estudies esto. De hecho, el señor tiene a un neurólogo nepalí haciendo un estudio de qué pasa en el cerebro de estos niños. Pero te cuento lo que yo vi de la experiencia. Niños de 7 u 8 años, después de un año y algo, de un programa de meditación donde la meditación les invita a que confíen en su percepción extrasensorial. Y ellos se dejan llevar de esa percepción extrasensorial. Y después de un año, año y medio, estos niños hicieron demostraciones enfrente de mí con sus ojos vendados de cosas que parecía la escuela de Harry Potter. Como por ejemplo que podían leer perfectamente con las vendas en los ojos un magazine, una revista que yo abrí al azar en una hoja de la multiplicidad que había en un estante, que era imposible que ellos supieran qué había en cada una de esas hojas, en cada uno de los libros. Esa fue una prueba. Luego un chinito, que ni siquiera era de India, era un chino, estaba allí el niño y con los ojos vendados, yo escogí 2 colores de creyones y puse en una hoja, hola, buenas tardes, y él simplemente poniendo su mano por encima, escribió en la hoja de al lado, hola, buenas tardes. Bueno, a mí la mandíbula se me caía. Hicieron 5 experimentos como estos y solo en 2 de uno de los experimentos hubo un mínimo fallo que fue escoger los creyones que yo iba escogiendo de una caja, el otro con los ojos cerrados los iba escogiendo. Pero de 10 falló en 2 y yo decía, bueno, imposible. Entonces, claro, lo que me decía el gurú con el que tuve la oportunidad de hablar es que nosotros en nuestro cerebro nacemos dotados de un tipo de neuronas que no sé si son del mismo tipo de las neuronas espejo que justifican la telepatía, la conexión entre cerebro a cerebro, pero que dice que como nosotros y nuestra educación no nos estimula el uso de esas neuronas, porque toda la educación es demasiado racional, esas neuronas hay una poda a cierta edad de nuestra juventud temprana y se van. Porque de hecho, la maestra que está enseñando este programa no tiene ni un superpoder. Ella lo único que hace es estimular a estos niños a que confíen más en su intuición, a que la próxima vez le va a salir mucho mejor. Entonces, mi pregunta hacia ti, que eres un científico sobre esto, ¿qué tanto no conocemos del cerebro donde cosas como esta, que las vi yo con mis ojos, son posibles y que nosotros tengamos un cableado de neuronas especiales que la mayoría hemos perdido, pero que esos niños tienen y han podido rescatar a través de este programa? ¿Qué piensas tú? Bueno, nosotros no podríamos vivir en modo racional, analítico, deliberado, porque eso requiere gasto mental, gasto cognitivo. Nosotros tenemos recursos cognitivos limitados. Así que también tenemos un sistema que usamos la mayor parte del día, que es intuitivo, sesgos, esquemas mentales, automático, no consciente, basado en nuestra historia personal, en los aprendizajes y experiencias previas, en un contexto que cambia. Así que la neurociencia ha mostrado que tenemos un sistema de toma de decisiones que podríamos denominar uno, que es intuitivo, automático, no consciente, basado en hábitos, experiencias previas, aprendizajes en un contexto que cambia. También tenemos un sistema racional, lógico, deliberado, pero eso requiere gasto mental y no es mejor uno que otro. Lo interesante es saber que necesitamos los dos y sobre todo vivimos más en el sistema intuitivo, automático, pero usamos los dos. Muchas veces nos va bien con el sistema intuitivo porque no podríamos racionalizar y sobrevivimos, pero muchas veces necesitamos el sistema racional para cotejar la intuición o los sesgos. Así que la evidencia científica muestra que claramente tenemos un sistema intuitivo muy importante que hay que fortalecer, como en el caso que mencionás, que no hay que subestimar, que es importante vivir en modo automático, no consciente, intuitivo, pero que a veces necesitamos cotejar eso. No es ni uno y otro, necesitamos combinar los dos sistemas de decisiones que nos dio la naturaleza. Nosotros no podríamos vivir en un modo racional. Te voy a contar un ejemplo. Hace 40.000 años, nuestros antepasados estaban caminando en un bosque y venía una sombra que podía ser la de un león o la de una rama que daba sombra. Si buscaban la verdad, si se quedaban pensando si las características de la sombra eran de un león o de una rama, si era un león no sobrevivían, escapaban, porque sobrevivir es más importante que la verdad. Hay dos cosas más importantes para la verdad, que la verdad para nuestra especie: sobrevivir y pertenecer a una tribu.
Así que claramente después podemos cotejar cuando nos fuimos del peligro si era un león o no, pero no en el momento ese. Así que claramente el sistema intuitivo, automático, no consciente es importante, pero también tenemos un sistema racional. Yo no quisiera enfatizar en uno ni otro, necesitamos los dos sistemas para sobrevivir en este mundo. Lo único que me queda claro es que te tengo que llevar con tus propios pies para que lo veas, porque creo que no me has creído lo que te he contado. Es lo único que me queda claro, Facundo. Pero yo te voy a llevar a India. Vas a venir conmigo y tú, como neurólogo, me vas a hacer, después que veas lo que yo vi, una lectura de qué es lo que está pasando allí. Y yo quería ser uno de esos niños. Digo, Dios mío, ¿cómo a mí nadie me ha hecho esto para que mi cerebro pueda tener ese tipo de inteligencia que evidentemente, bueno, he ido poco a poco redescubriendo mi intuición, pero no al extremo, porque hay que empezar de niños, de poder leer con los ojos cerrados, de sortear obstáculos en una sala donde yo coloqué sillas e intuitivamente la niña empezó a correr sin tropezarse con uno de los obstáculos que no había visto donde yo los había colocado. O sea, fueron varias pruebas que de verdad a mí me dejaron entusiasmado por el potencial que nosotros tenemos como seres humanos y entendiendo además que hay que abrir el espectro de nuestra educación, algo que a lo mejor desde la ciencia todavía no hemos sido capaces de explicar y que por cuestión de tiempo ya voy a terminar, pero en otra conversación vamos a profundizar en temas como esos. Por ejemplo, la glándula pineal. La glándula pineal, que viene en referencias ancestrales como una posible antena receptora y transmisora desde nuestro cerebro hacia un campo cuántico de información al que pertenecemos. Entonces, eso es un tema fascinante. Pero déjame decirte algo. Ismael Cala, yo que conozco tu vida, ha sido un ejemplo no solo de razón, de análisis, de lógica. Tus intuiciones te han llevado al lugar que estás. Así que vos, de otra manera, has sido como esos chicos. En tu vida, tu intuición ha sido clave para que vos tengas el lugar que tenés vos. No es que no creo en esto. Por ahí tengo que ver el experimento ese. Pero yo claramente creo que la intuición es clave para todos. Vos y yo y la gente que estamos acá somos lo que somos, no por la razón, sino también por la intuición. Me encanta, ya con eso me contenté un poco más. Pero de todas maneras, créeme, ese viaje a India, además de que te vas a divertir, llegar a ese ashram y ver ese experimento para ti como neurólogo creo que va a ser una experiencia y a mí me gustaría volver a verlo y verlo contigo además. Así que si te animas tenemos que hacer ese viaje. Gracias Facundo por tu generosidad extrema con tu tiempo. Por el momento, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros y que nos veamos muy pronto. Gracias, Facundo. Gracias a ustedes y gracias a vos por tu trabajo, Ismael. Sos un ídolo. Chao. Así llegamos al final de nuestra conversación con Facundo Manes. Si te gustó el invitado, danos 5 estrellitas en las plataformas de podcast. Recomienda, envíalo a 3 o 5 de tus amigos, compañeros de trabajo, familia y también vuélvelo a ver en YouTube. Danos ahí un me gusta. Gracias por escucharme. La próxima semana regresamos con un gran invitado o, por supuesto, un grandioso tema. Soy Ismael Cala. Dios es amor. Hágase el milagro. Hasta la próxima aventura. Para que no te vuelvas loco, aquí reprogramamos el coco. ¿Quién es? Demente Positivo. Demente Positivo.